Guillermo González Escamilla y empecé la dirección de la escuela en 1959 con 59 alumnos. ¿Qué es ingeniería? Bueno, cuando yo fui a tomar la especialidad, mi especialidad fue en hidráulica y fui a un laboratorio en Grenoble, Francia, donde estaban haciendo una maqueta, un modelo del río Sena. Estaban estudiando la forma en que llenaba de arena a la salida al mar y los buques no podían pasar, hidráulica. Luego ya aquí en la vida, después pues fui director de la Escuela de Ingeniería y estudiar los programas, las proyecciones que tenían las diferentes carreras, educación superior. Posteriormente pasé a la Secretaría de Comunicaciones, a los ferrocarriles, a las vías. Hicimos unos túneles ahí por San Miguel de Allende. Preparamos, mejor dicho, y la terminamos, lo que va a ser el tren rápido Querétaro-México o México-Querétaro, que ya parece que va a funcionar. Cambiamos todo el sistema electrónico, en fin, eso fue 6 años también. Después fui contratista, también para saber cómo se gana dinero. Sí, porque los sueldos en la universidad no son muy elevados. Bueno, eso fue allá muy al principio. Estaba uno chamaco en la preparatoria y había que escoger entre los 3 bachilleratos de ciencias sociales, de matemáticas y el de leyes y el de medicina, etc. Entonces yo escogí el de ingeniería y empezamos a estudiar electricidad, matemáticas, etc., que fue lo que nos gustó más que nada. 1945, Antonio Chávez del Castillo. Ese fue el que empezó a mover los resortes para que se fundara nuevamente la Escuela de Ingeniería, que había desaparecido en 1916, porque existió en 1800, existió la Facultad de Ingeniería, con algunas carreras como ingeniero agrimensor, ingeniero civil, y luego en el 1916 terminó por problemas de la Revolución y volvió a iniciar en 1945, cuando el que cité a Antonio Chávez del Castillo juntó un grupo de jóvenes que querían estudiar ingeniería, y nosotros, que yo estaba en ese tiempo en la preparatoria, no sé si sepan que en ese tiempo en el edificio central existía leyes, química, comercio, no recuerdo qué otra carrera más, la preparatoria y la secundaria. La secundaria, pues creo que era la única en San Luis, y la preparatoria en todo el estado, la única que existía. Éramos 600 alumnos, todos nos conocíamos y era un ambiente bonito. Pero cuando entraba uno a la universidad, le cortaban el pelo, nos dejaban pelones y nos llamaban igorrotes, palabrita que todavía no acabo de asimilar. ¿Qué son los igorrotes? Parece que eran una tribu de África. En fin. Y así empezamos, acompañando a los que querían estudiar ingeniería, más que nada para hacer grupo, que viera el rector, que en aquel entonces era el doctor Jesús Noyola, que sí había estudiantes que deseaban la carrera de ingeniería, y se puso el primer año. Y luego... ¿Empezó con
ingeniero civil. Bueno, no es así. Tanto mecánico, electricista como civil eran las mismas materias. Y luego ya en tercer año se bifurcaban. Y se hizo primero de ingeniería. Y hubo uno o dos que se quedaron a hacer el segundo en aquella ocasión, pero no resultó el segundo. Entonces de ahí del 45 en adelante ya fue el primer año. El primer año de la carrera, y se fue formando. En el segundo pues ya lo pusieron pues muy acá, yo creo que en los 50, y no había tercero. Por eso yo preguntaba que si habían leído los estatutos que decían que para hacer escuela profesional o facultad necesitaba tener el tercer año. Bueno, debo añadir algo que no... Yo me recibí en 1955, sí, 1955, y me fui a Francia a tomar la especialidad de hidráulica, lo que platicaba del río Sena. Y regresé en el 57, y eso un poquito de fuerza me iba a quedar todavía, porque era interesante los estudios, y más en un país extraño al nuestro. Y regresé porque me mandó una carta el que entonces era director de la Escuela de Ingeniería, Javier Barrosierra, y es desconocido, porque sí fue un gran hombre. Y me dijo que ya regresara porque iban a poner ya en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional los estudios de posgrado, y se inició con la maestría de hidráulica y de matemáticas, bueno, algunas maestrías. Y también formé parte, y eso es para mí muy importante, porque hace poco me mandaron un diploma de allá somos del primer grupo de profesores que iniciaron los estudios superiores, y pasa a ser Facultad de Ingeniería, la Escuela Nacional de Ingenieros, así se llamaba, ya pasa a Facultad de Ingeniería, con Javier Barrosierra, tipazo. Ya más preparado, estando ahí, me mandó llamar un día a la rectoría el doctor Nabor Carrillo, también potosino. Pues yo era muy joven, como que me dio miedo, pues yo qué hice, ¿verdad? Y fui y me dijo, vino el rector de San Luis Potosí a pedir un ingeniero potosino que trabajara con nosotros para que fuera a atender la Facultad de Ingeniería, la Escuela de Ingeniería, y tú eres el único, así es que pues te vas. Pues nomás dije, ¿y de cómo? Porque pues en México tenía yo mucho trabajo. En las mañanas trabajaba en recursos hidráulicos en el laboratorio de hidráulica hasta las 2 de la tarde. Salía de ahí, llegaba a mi casa que estaba a mitad de camino, y me iba a la universidad, a la Facultad de Ingeniería ya, a dar clase. Y todavía tuve unas clases en el Politécnico, y los sábados me iba al Papaloapan a ver unos estudios que estaban haciendo allá, y ya venía el domingo. Tenía mucho trabajo, pero sí me interesó volver a San Luis, y pues de aquí es uno, aquí tiene sus amigos, su familia, etc. Y aunque allá se oponían todos a que me regresara. Y llegué en 1959. En febrero ya estábamos iniciando el tercer año de Ingeniería Civil, con 8 alumnos. Bueno, debo de definir esto, tristemente, nadie volvió. De los que nos fuimos, yo creo que fue el único que regresó. Sí, pero México bueno, no era México, tenía 1,5 millones de habitantes. Así es que muy a gusto se vivía,
pues las diversiones eran muy escasas debido a la escasez monetaria. Salíamos, pues no, ni salíamos, nos juntábamos en alguna casa de huéspedes donde hubiera quien tocara la guitarra o cosas por el estilo, y ahí pues cantábamos. Pero ya que quieres saber de diversión, aquí en San Luis nosotros tomábamos el tren Águila Azteca, que salía a las 8 de la noche y llegaba a México a las 8 de la mañana. Tenías que viajar en segunda porque un estudiante era mal visto que viajara en primera. Pero en segunda venían todos los estudiantes de Saltillo, de Matamoros, de Monterrey había universidad, pero todos ellos, y entonces era una chorcha grande en el cuarto, en el tren, en el carro de tren de segunda. Entonces se tocaba, había maracas, y se recolectaba centavitos para la cerveza. No dormíamos. Llegábamos a México a veces a tiempo, a la estación de Lindavista, y ahí nos separábamos hasta las próximas vacaciones. Y así conocimos mucha gente de otros lugares, sobre todo del norte. Es más, los de Tampico se venían para acá también, porque no había ni carretera, México-Tampico. Se venían acá a tomar el tren. Primero estuvimos donde está la biblioteca actual, el salón, hay un salón grande, ahí era para los de primer año, que ya eran como más de 30, y un cuartito por allá donde estaba segundo, ya más chiquito, y otro más pequeño donde cabían los 8 de tercero. Así empezamos. Y luego, ya en el segundo año, ya en el 60, buscamos y encontramos ahí donde está ahora Madero y Aldama, que se llama, ¿la qué? La Caja Real, que estaba llena de mugrero. Había carros hipotecados, colecciones de piedras de geología, una cantidad de libros, muchas palomas. Era una porquería. Y entonces preguntamos de quién era, nos dijeron que era de Hacienda. Recuerdo mucho porque fuimos a entrevistarnos con el jefe de Hacienda, que era Agapito Domínguez. Ese nombre así, nomás porque sí, no suena, pues no le suena porque no lo conoce, ni lo conocerían. Era muy buen tipo, buen político, y nos dijo, le dijimos, pues queremos cambiarnos, para poner ahí la escuela de ingeniería. Pues cámbiense, nomás consigan una casa que tenga entrada para bodega, lugar para oficina y para meter los carros que tengo ahí, céntrico. Y conseguimos una casa enfrente al jardín de San Sebastián, en el cual nos lo rentaron por 25 pesos, creo, al mes, que pagaba la rectoría. Y entonces, pues ya había que cargar todo lo que tenía él para aquel lugar. Platicamos con los de la Junta Local de Caminos, con los de Recursos Hidráulicos, y nos prestaron sus camionetas y sus choferes, y todos los muchachos que ya estaban, que ya era el segundo año y habían entrado otros 50 más, ya éramos como 125, todos a ayudar a cargar toda la porquería que tenían allí. Y luego, lo más difícil, asear, porque estaba lleno de palomas, y todo el mundo anduvo ahí. Ahí anduvo una vez, me preguntaron en una reunión en que vinieron los jefes de la Secretaría de Educación, que si Jaime Valle era alumno y muy activo,
Ahí anduvo barriendo y trapeando y echando agua, y luego llega el rector, pues muy bien, un aplauso se merece. Entonces nos cambiamos allí, mandamos a hacer respiradores, muebles, etcétera, y ya, ahí se quedó la escuela por casi 10 años. ¿Creció en cuanto a carreras? No, se creció. Pusimos primero ingeniería civil. El problema era los profesores, de dónde los conseguíamos. Entonces formamos una asociación Potosina de Ingenieros y Arquitectos. Entonces con esa asociación se empezaron a juntar un sinnúmero de ingenieros y salieron algunos muy buenos. Me acuerdo mucho porque había uno que daba la clase de topografía, que trabajaba en la Secretaría de Agricultura y se llamaba Pedro Vargas, pero era un tipo muy serio, muy capaz y nos sirvió de mucho. Y entonces yo recuerdo a Pedro Vargas porque salió muy bueno, pero de la Zarco vinieron algunos otros también muy capaces. El precio de pago de clase hora era 10 pesos y ellos se venían en taxi y regresaban en taxi que les cobraba 10 pesos. O sea, lo hacían por, ¿qué diré?, gusto. Entonces de ahí salieron algunos profesores también de la Zarco. Bueno, ahorita no recuerdo algunos otros que así sacrificaban su tiempo. Jorge C. Izquierdo fue un pasante de ingeniería del Politécnico que vino a trabajar aquí en la construcción del Cine Avenida 1947 y le fuimos a solicitar que nos diera clase a primer año de ingeniería y sí vino y pues dice él que tenía miedo porque él era muy joven, soltero y pues no sabía dar clase. Pero de ahí salió muy capaz y después empezó a dar clases en la preparatoria y se quedó añales dando clases de la prepa y era duro. Entonces él fue el que nos mandó los muchachos ya más o menos preparados y él daba la clase también de álgebra y cálculo ahí con nosotros en ingeniería. Y el otro era muy joven, yo creo que cuando yo me vine para acá le llevaba 10 años y trabajaba conmigo en la Secretaría de Recursos Hidráulicos en lo que es el laboratorio de hidráulica, y ahí trabajaba, y de ahí salí para acá. Entonces le dije, me voy a ir para allá. Él trabajaba en el laboratorio de concreto, y se vino con nosotros, y vino conmigo, y empezó a dar clases también. Pero él sí salió también muy bueno, tanto como el ingeniero Jorge C. Izquierdo. Esos tres. A mí me tocaba pues buscar quien nos ayudara. Por ejemplo, una ayuda que recibí muy buena fue del ingeniero Moreno Torres, potosino de Matehuala, que fue el director de la Comisión Federal de Electricidad, a quien le pedimos aparatos de medición para el laboratorio de circuitos eléctricos. Y él vino a entregarlos, pero nos entregó nomás y aquí hubo que armarlos. Y sí, pregúntenle a Valle Méndez, porque él fue de los que anduvo haciendo los altímetros y esto, todo lo que es los aparatos de medición de circuitos eléctricos. Tuvimos que ver a Moreno Torres. Y fuimos también a Del Mazo, que era de Secretaría de Recursos Hidráulicos, y también nos mandó aparatos y cosas así. Pero ahí sí
tuve que llevar al rector, pues acompáñeme porque quieren conocerlo, y ahí vamos, y el rector Noyola fue conmigo. Y al igual que el ingeniero Barrosierra, que nos ayudó con un poco de efectivo para empezar a construir la escuela, la que está acá, porque le dije, pues págueme lo que se llevó de la Diagonal Sur, porque a veces pagaban, casi nunca, ¿verdad? Y ese casi nunca pagamos, pero ya cállate, ya puedo hablar, ya pasaron ¿cuántos años? Medio siglo. Y con esos centavitos se empezó a construir ya algunas aulas de la Escuela de Ingeniería. Fue el licenciado Rocha a poner la primera piedra cuando era gobernador. Todos esos movimientos tiene que uno que hacerlos, pero uno muy significativo, bueno, ahora no, ya no da pena. Fue cuando el edificio de las Cajas Reales, ya lo limpiamos y todo eso, y entonces fuimos a ver al gobernador Martínez de la Vega, y le dijo, pues queremos que nos entregue el edificio, ya lo limpiamos. Miren muchachos, les voy a ir a entregar, no el edificio, porque ahora pues, ya sé que nadie los va a sacar de ahí, pero estos son edificios de gobierno federal y necesitan la aprobación de la Cámara de Diputados y la de senadores, y luego ya que sale el decreto lo firma el presidente. ¿Qué entrego? Les voy a entregar una bandera, y por ahí tengo en las fotos entregando una bandera. No hubo otra cosa. Pero lo que pasa es que éramos ignorantes, pues estábamos muy jóvenes. Yo tenía 30 años, no sé cuántos tengan, pero 30 años, y una responsabilidad de esa, pues nomás no queda a esa edad. Ese fue Martínez de la Vega. Cuando formamos geología, ahí ya nos daba la idea de que quisiéramos hacer facultad, pero todavía no se terminaba. Y como que ya íbamos subiendo de nivel, y sí, la idea de formar facultad no era mala, pero todavía no. Y luego con quienes no contábamos todavía con gente preparada. Esto me viene a colación porque la última vez que me invitó el director de la Facultad de Ingeniería en la toma de protesta como director, llegamos a la parte alta que me dijo la señorita que se llamaba el salón de ¿qué? Ahí es un salón largo. De este lado pusieron a los directores, yo primero, hasta luego seguía Maximino Torres, Valle, etcétera. Y del otro lado había una serie de gente también, y acá enfrente la mesa de honor. Entonces le pregunté a Maximino, pues es más joven que yo, ¿tú conoces a alguno de los que está allá enfrente? No, son puros doctores, o tienen la maestría, etcétera, son profesores de la Escuela de Ingeniería. Ya es un nivel muy alto. La Escuela de Ingeniería va muy bien, no que yo que sea de ahí, pero ¿por qué ahora vienen unos artículos de que la Escuela de Medicina? Bueno, pues vamos a decir que es lo mejorcito, pero no, Ingeniería va muy bien, y con puros doctores y maestras, gente con maestría. Cuando yo estuve en Francia, que les digo, pues cuando terminé me dieron un papelito que decía que había tomado la especialidad. No había maestrías. Tengo la especialidad. Formamos en un momento un grupo que se llamó, bueno, ya lo dije, ¿verdad? Asociación de Ingenieros y Arquitectos. Y entonces ahí se fueron juntando nos reuníamos todos con ellos y nos fuimos sumando, y como que empezaron a darse cuenta que era conveniente ir ayudando a la escuela en que fuera mejorando su nivel. Y entonces tal vez eso haya servido para que el estudiante mismo que termina como que quiere dar todavía
una manita para que vaya mejorando su nivel, ¿verdad? Que aunque ahora ya es, qué fácil es ir a tomar una especialidad a Europa o a Estados Unidos. Qué facilidades, extraordinarios. Yo no sé cuántas relaciones tengan con las diferentes universidades del mundo, pero una facilidad extraordinaria. Cuando, y esta es una anécdota que no te debe contar, bueno, la voy a contar. Cuando yo solicité la beca para ir a Francia, me dijeron que tenía que pasar un examen de francés en el Instituto Francés de la América Latina, en México. Y fui ese día y había como fácilmente 60, 80 gentes. Entonces, pues ahí estuve. Y todos eran para historiadores, literatos, bailarines, bailarinas, pianistas, etc. Y de ciencias físico-matemáticas éramos 2, que pues pasamos el examen. No había más gente, ¿verdad? Y ahora no, ahora salen mucho a estudiar, con una facilidad que digo es extraordinaria. Fue los muchachos de la Asociación de Alumnos que entonces dirigía Ramón Moreno. Él fue el que hizo todo y entraron varios, entre ellos el que ganó, que era un pintor, no recuerdo ahorita su nombre. Y ahí se quedó el escudo. Es que en aquel tiempo eran mucho, ahora ya no. Ya que pusimos una biblioteca, pues incipiente. Pusimos un taller de contorno y fresadora para que se enseñaran a trabajar los mecánicos electricistas. Pues sí, era un tallercito ahí chiquito, era muy pequeño. Y pues sí, y el edificio pues ahora ya es otra cosa, ¿verdad? El edificio que logramos. Hicimos aquí varias reuniones de lo que ahora es la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. Y aquí se empezaron a elaborar los estatutos para la facultad, para la asociación. En ese tiempo el director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional era el ingeniero Dovalí Jaime, que después fue de Petróleos y después era una mucha pieza. Pero en ese tiempo era él y pues nos traía mal traer, a tal grado que le tuvimos que decir, oiga, maestro, ya no somos sus alumnos. Era que ya habíamos tomado clase con él de puentes y estructuras de concreto, pero creía que éramos sus alumnos. y aquí se empezó a formar los estatutos y luego fuimos a Chihuahua y allá ya se formó la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. Las mujeres, sí, es muy interesante. Cuando empezamos eran 59 alumnos. No había mujeres. Pero al año siguiente o al otro solicitaron 2 damas entrar. Entonces tuve que llamar a la plebe. Ya no digan malas palabras porque se van a ir. Y yo prefiero que estén ellas a que estén ustedes. Eran muchachas jóvenes y guapas. Y pues sí había que todos los mal hablados y cosas por el estilo que se aplacaron. Y sí, parece que me hicieron caso. Bueno, yo creo. Porque sí, muchas veces había desórdenes ahí en la casa. En lo que es ahora enfrente había el Hotel Colonial. Hasta que llegó el Ciudad Rocha, lo tumbaron para crecer el Palacio de Gobierno. Y ahí llegaban autobuses con turismo sobre todo extranjero,
Pues son las 4 especialidades que teníamos: civil, mecánico, electricista y topógrafo. El topógrafo está ahí con su aparato. Los otros tienen unos rayos en la mano, cosa por el estilo. De eso se basó este artista que llegó ese día ahí con su boina. Y muy bien. Y luego las palabras en latín, que fueron las de Ramón Moreno, que acaba de salir del seminario. Rerum mensura saudebo.